Has sintonizado. Frecuencia maldita. Aquí, cada historia fue encontrada. Cada voz tiene un origen, y algunas jamás debieron ser escuchadas. Ponte los auriculares, apaga la luz, y escucha bajo tu propia responsabilidad. En 2013, millones de personas salieron del cine convencidas de haber visto una de las películas de terror más escalofriantes de todos los tiempos, El Conjuro. La película aseguraba estar basada en un caso real, investigado por los famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren. Muchos pensaron que era solo una estrategia publicitaria, pero detrás del guión existía una familia de carne y hueso, una casa real, y una historia que, más de 50 años después, sigue dividiendo opiniones. Esta es la historia de la familia Perrón, y de la granja donde, según sus testimonios, comenzaron a vivir fenómenos que jamás pudieron explicar. Todo comenzó en enero de 1971. Roger y Carolyn Perrón buscaban un lugar tranquilo donde criar a sus 5 hijas. Encontraron una antigua granja en Harrisville, Rhode Island. La propiedad tenía más de 2 siglos de historia, rodeada de bosques, campos abiertos, y un silencio que parecía perfecto para comenzar una nueva vida. La casa era hermosa, antigua, llena de carácter. Lo que la familia desconocía era que aquella propiedad había acumulado generaciones de historias, tragedias y leyendas locales. Los primeros días transcurrieron con normalidad, pero Carolyn Perrón comenzó a notar pequeños detalles, objetos que aparecían en lugares distintos, escobas que cambiaban de posición, puertas que amanecían abiertas, ruidos de pasos en habitaciones vacías. Al principio pensó que era la antigüedad de la casa, nada más. Con el paso de las semanas, las experiencias comenzaron a repetirse. Según relataron después varios miembros de la familia, los relojes parecían detenerse siempre a la misma hora. Se escuchaban golpes en las paredes, algunas puertas se abrían solas, y en ocasiones aparecían olores extraños sin una fuente evidente. Las 5 hijas también afirmaron haber vivido episodios que no lograban explicar. Cada una describió experiencias distintas. Algunas decían haber visto figuras, otras hablaban de voces o presencias. Con el paso de los años, varias mantuvieron públicamente esas versiones en entrevistas y libros. Intrigada por lo que estaba ocurriendo, Carolyn comenzó a investigar el pasado de la propiedad. Descubrió que la granja había pertenecido a varias familias desde el siglo XVIII. Al investigar registros históricos y relatos locales, encontró referencias a muertes ocurridas en distintas épocas, aunque muchas de las historias que circulaban sobre la casa mezclaban hechos documentados con leyendas transmitidas de generación en generación. Fue entonces cuando escuchó repetidamente un nombre, Bathsheba Sherman. Algunos vecinos afirmaban que había sido una mujer temida por la comunidad. Con el tiempo surgieron rumores que la relacionaban con prácticas oscuras. Sin embargo, muchas de esas acusaciones nunca pudieron demostrarse con documentos históricos y siguen siendo motivo de debate entre investigadores. Aún así, para Carolyn Perrón, aquello parecía encajar con lo que, según ella, estaba viviendo su familia. Convencida de que necesitaba ayuda, decidió contactar a una pareja que ya comenzaba a hacerse conocida por investigar casos paranormales en Estados Unidos. Ed y Lorraine Warren. Su llegada marcaría un antes y un después, no solo para la familia Perrón, sino también para la historia del terror moderno, porque lo que los Warren dijeron haber encontrado en aquella casa inspiraría, décadas más tarde, una de las películas más exitosas del género. Pero, ¿qué ocurrió realmente cuando Ed y Lorraine cruzaron la puerta de la granja? ¿Coincide la película con los testimonios de quienes estuvieron allí? ¿Y qué sucedió durante la famosa sesión espiritista que cambió el rumbo del caso? Eso lo descubriremos en la segunda parte. Cuando Ed y Lorraine Warren llegaron a la granja de Harrisville, no encontraron una casa abandonada. Encontraron una familia que afirmaba vivir con miedo. Roger Perrón, el padre, mantenía una postura más escéptica. Creía que muchas cosas podían tener una explicación lógica. Sin embargo, reconocía que en la casa ocurrían situaciones difíciles de comprender.
Las hijas, por su parte, contaron años después que todas habían experimentado sucesos extraños, aunque no siempre los mismos. Ese detalle llamó la atención de los Warren. Según ellos, cada integrante parecía percibir el ambiente de una manera diferente. Durante varios días, Ed y Lorraine recorrieron cada habitación. Conversaron durante horas con la familia, escucharon los relatos, tomaron notas, y comenzaron a investigar el pasado de la propiedad. Lorraine, quien afirmaba poseer habilidades de percepción extrasensorial, declaró haber sentido una presencia particularmente intensa en ciertos sectores de la casa. Ed, mientras tanto, recopilaba testimonios e intentaba reconstruir la historia del lugar. Es importante señalar que estas afirmaciones provienen de los propios Warren y de la familia Perron. No existen pruebas independientes que las confirmen. Con el paso de la investigación, los Warren llegaron a una conclusión que cambiaría el caso. Según ellos, la actividad no estaba ligada a un solo fenómeno. Afirmaban que la casa tenía una larga historia de tragedias y que eso podía explicar, desde su punto de vista, las experiencias relatadas por la familia. Uno de los nombres que más apareció durante la investigación fue el de Bathsheba Sherman. La película la presenta como una figura central y claramente vinculada a hechos sobrenaturales. Sin embargo, los registros históricos disponibles muestran que Bathsheba Sherman existió, pero muchas de las historias más oscuras sobre ella nunca pudieron demostrarse y forman parte del folclore local más que de hechos comprobados. A medida que pasaban las semanas, Carolyn Perron aseguraba sentirse cada vez más afectada. En entrevistas posteriores, contó que experimentaba un profundo desgaste emocional y que creía que la situación iba empeorando. Los Warren decidieron realizar una sesión espiritista con la intención de obtener respuestas. Aquí es donde la película y los testimonios comienzan a diferenciarse. En El Conjuro, la escena se convierte en un exorcismo lleno de efectos sobrenaturales. Pero, según las versiones de quienes estuvieron presentes, lo que ocurrió fue una sesión espiritista, no un exorcismo oficial. Durante esa reunión, varios participantes afirmaron haber presenciado un momento muy intenso. Carolyn habría entrado en un estado alterado, lo que impresionó profundamente a quienes estaban allí. No existe un registro audiovisual de esa sesión que permita verificar exactamente lo sucedido, por lo que los detalles provienen de los relatos de los asistentes. Roger Perron quedó profundamente molesto. Con el tiempo declaró que consideraba que aquella intervención había agravado la situación de su familia en lugar de ayudarla. Poco después, los Warren dejaron de involucrarse directamente en el caso. La familia continuó viviendo en la granja durante varios años más. Y, según algunos de sus miembros, los fenómenos disminuyeron con el paso del tiempo, aunque nunca desaparecieron por completo. Décadas después, Hollywood transformaría aquella historia en un fenómeno mundial. Pero, ¿cuánto de lo que vimos en El Conjuro ocurrió realmente? ¿Qué elementos fueron añadidos por los guionistas para aumentar el terror? ¿Y qué opinan hoy los investigadores y los propios protagonistas sobre aquel caso? En la última parte, separaremos los hechos documentados de la ficción, y descubrirás por qué este expediente sigue siendo uno de los más discutidos en la historia de lo paranormal. Durante más de 50 años, el caso de la familia Perron ha sido motivo de debate. Para algunos, es una de las investigaciones paranormales más importantes del siglo XX. Para otros, es un relato construido a partir de experiencias personales imposibles de comprobar. Y entre ambos extremos, existe una realidad mucho más interesante. Lo primero que podemos confirmar es que la familia Perron existió. La granja de Harrisville, Rhode Island, también existe. Y Ed y Lorraine Warren investigaron el caso durante la década de 1970. Eso forma parte de la historia documentada. También está documentado que Andrea Perron, una de las hijas, escribió una serie de libros donde relata con detalle las experiencias que, según ella y su familia, vivieron durante los años que pasaron en la casa. Hasta el día de hoy,
Andrea mantiene públicamente que todo ocurrió tal como lo recuerda. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a revisar los archivos históricos de la propiedad, descubrieron que muchas historias populares no podían confirmarse. El ejemplo más conocido es el de Bathsheba Sherman. Sí existió una mujer con ese nombre. Sí vivió en la zona durante el siglo XIX, pero las acusaciones de brujería, sacrificios y pactos demoníacos que aparecen en muchas versiones de la historia no cuentan con pruebas históricas concluyentes. Con el paso del tiempo, los rumores terminaron mezclándose con los hechos, y fue esa mezcla la que inspiró gran parte del guión de El Conjuro. La película también introduce elementos que nunca fueron descritos por la familia Perrón. El exorcismo final, la posesión tal como aparece en pantalla, algunas escenas con muñecas, puertas y apariciones. Todo eso fue añadido para construir una historia más intensa y adaptarla al cine. Los propios guionistas reconocieron que tomaron como base los testimonios de la familia y la investigación de los Warren, pero modificaron numerosos detalles para aumentar el impacto dramático. ¿Significa eso que la familia inventó todo? No necesariamente. Lo que sí sabemos es que sus testimonios fueron consistentes durante décadas. Cada integrante recuerda aquella etapa de su vida de una forma particular, pero varios coincidieron en afirmar que vivieron experiencias que nunca lograron explicar. Eso no demuestra que hubiera fenómenos sobrenaturales, pero sí refleja que la experiencia fue profundamente real para quienes la vivieron. Los Warren, por su parte, se convirtieron en dos de los investigadores paranormales más conocidos del mundo. Sus expedientes inspiraron películas como Annabelle, La Monja y El Conjuro. Al mismo tiempo, muchos investigadores y escépticos cuestionaron sus métodos y la falta de evidencia verificable en varios de sus casos. Por eso, el expediente Perrón sigue dividiendo opiniones. Hay quienes creen que fue una auténtica infestación paranormal, y quienes sostienen que nunca se presentó una prueba concluyente que permita llegar a esa conclusión. Quizás ese sea el verdadero motivo por el que esta historia continúa fascinando a millones de personas. Porque no ofrece respuestas definitivas, solo deja preguntas. ¿Qué ocurrió realmente dentro de aquella granja? ¿Por qué todos los miembros de la familia describieron experiencias tan intensas? ¿Y cuánto de lo que hoy conocemos proviene de los hechos? ¿Y cuánto nació del paso del tiempo, los rumores y el cine? En Frecuencia Maldita, no afirmamos que lo imposible sea cierto, pero tampoco ignoramos los testimonios de quienes aseguran haber vivido experiencias extraordinarias. El expediente de la familia Perrón permanece abierto, y como ocurre con los mejores misterios, cada persona deberá decidir qué creer. ¿Has escuchado? Frecuencia Maldita. Aquí investigamos los expedientes que aún dividen al mundo, porque a veces, la verdad no es tan clara como la oscuridad.